Noticias Radio y Redes. Noticias Radio y Redes. Aquí en 1320 AM. A esta hora el contacto es desde la capital, ¿no? Desde Sí, Bogotá. señor. La capital de la República. Está el abogado Pedro Rodríguez Matallana, abogado experto en asuntos electorales. Y vamos a tocar un tema muy importante. Le decimos al abogado que estamos con Jo Radio Colombia, 1320 AM, Noticias Radio y Redes. Salimos para todo el mundo, para cualquier sitio del planeta, desde el suroccidente colombiano. Igualmente a través de la M, a través del Real Audio, del Face, en fin. Y estamos conectados directamente con la capital y con Pedro Rodríguez Matallana, abogado experto en asuntos electorales. Y saludémoslo primero. Abogado Pedro Matallana, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo me le va? Muy buenos días para ustedes, para toda la radio audiencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo van? Muy bien, muchas gracias por atendernos a esta hora. Sabemos que el tema es muy importante y no tenemos mucho tiempo, pero vamos a aprovechar al máximo el tiempo, igualmente el tiempo suyo. Aquí está en esta mesa de trabajo Vanessa Quintero, está Cristian Tafur, quien ha estado muy pendiente haciendo el contacto con usted. Igualmente sí. John Jairo Delgado y Valenzuela, y quien les habla, Jorge Gaviria. Bueno, para información de las personas que nos escuchan, el abogado tiene una organización importante que tiene que ver con control y defensa electoral, CDE. Y el tema tiene que ver con la demanda ante el Consejo de Estado por pérdida de investidura ante renuncia, que sorprendieron hace algunos días y que presentaron y que han continuado con ese tema a nivel nacional el senador Roy Barreras y el senador Benedetti. Pues la verdad es que esto es de opinión y la gente ha estado muy pendiente y mucha gente pues comienza a hacer conjeturas. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué están jugando? Es más, hablan de un referendo para solicitar la revocatoria del mandato del presidente Iván Duque. Abogado, pues explíquenos un poco de entrada y luego nosotros le vamos preguntando de acuerdo a las inquietudes que vaya generando su comentario. Claro, bueno, miren, nosotros interpusimos ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras. Las causales de pérdida de investidura son taxativas y la que nosotros invocamos es la que está en el numeral primero del artículo 183 de la Constitución. Esa causal específicamente determina que cuando el congresista viola el régimen de conflicto de intereses, pues está sometido a una pérdida de investidura. En nuestro criterio, en efecto que a partir de la renuncia, independientemente de los motivos que tengan los senadores para haber renunciado al partido, ellos debieron de haber tramitado en las secretarías de las comisiones y del Congreso, haber tramitado unos impedimentos y unas objeciones de conciencia para haber realizado puntualmente y específicamente debates y manifestaciones respecto a pues en contravía con los intereses del partido y de la bancada. Para nadie es un secreto que cuando ellos renuncian, ellos toman una línea totalmente independiente de la ideología y del respaldo o de las políticas del partido y de la bancada del partido de la U. Entonces, de igual manera ha sido pública las manifestaciones, no solamente en contra del partido, sino dentro de lo que proponen. Incluso, pues obviamente que las conductas son individuales, pero por ejemplo encontramos dentro de las actuaciones del senador Barreras, no solamente pues una renuncia bajo parámetros ideológicos totalmente contradictorios a los del partido de la U, sino que pues adicionalmente ha recibido un aval del ADA para el trabajo presidencial, ha manifestado que arranca un referendo de revocatoria de la elección del presidente de la República, ha hecho, digamos, un trabajo muy fuerte respecto a la moción de censura, no solamente en medios de comunicación, sino dentro del recinto del Congreso,
todo en calidad de congresista, contra el ministro de Defensa en la moción de censura. Entonces, digamos que si miramos esas actuaciones particularmente, encontramos que en efecto hay un conflicto de interés. ¿Y qué es el conflicto de interés en Colombia? Es cuando mi interés directo personal, que es en este caso el del senador, choca o está en contravía con los intereses de su cargo para lo que fue elegido. Y en ese caso, aquí hay dos temas muy importantes. Él fue elegido por un partido y tiene que respetar una ley de bancadas. Adicionalmente a eso, hay una ilegalidad en la permanencia de una curul sin pertenecer al partido por mandato expreso de la ley 137 de 2011, digamos que no es una posición nuestra, y eso lo ha venido ratificando la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en el sentido de decir que uno, las curules no son de los candidatos, sino son de los partidos, porque para uno poderse inscribir, para poder participar en una elección, debe de tener el respaldo de un partido y cumplir con los estatutos de ese partido y pues obviamente que toda una serie de compromisos con el partido para que les pidan un aval y mantenerlo mientras que se ostenta la curul. En este caso, ellos son libres de renunciar al partido, pero para hacer un trabajo que no chocara con los intereses del partido ni de los electores que los eligieron, ellos deberían de haber renunciado también a su curul para poder hacer su trabajo independiente y libre de cualquier, digamos, irregularidad. Pero en este caso, pues de igual manera, el senador Benedetti pues ha manifestado abiertamente pues su contraposición con los intereses del partido, también ha participado, digamos, como en un hecho reciente, en los debates y en la moción de censura del ministro de Defensa, manifestando que no debería de apoyarse, incluso manifestó que el mismo partido debería de extinguirse o de escindirse con otros porque no merecía, digamos que frente a la posición que tiene él con Roy Barreras, no merecía el partido continuar con las posiciones que hoy tenía frente al gobierno. Entonces nosotros pensamos, y conforme a la normatividad colombiana, que el conflicto de intereses pues es muy evidente, y obviamente lo que pedimos al Consejo de Estado es que pues revise toda esa actuación, solicite las pruebas pertinentes con el partido y con el Congreso y tome una decisión de fondo al respecto, porque la situación de caos que hoy se genera pues es muy grande. O sea, digamos que en este tema electoral y de asesoramiento electoral pues uno encuentra que existen muchos vacíos y el otro año arrancan campañas ya en forma a Congreso de la República y pues vamos a encontrar que mucha gente va a querer o ya están renunciando. Por ejemplo, lo miramos con el mismo senador Robledo, ya renunció, hay varios senadores que quieren renunciar, varias cámaras, pero la misma suerte de ellos serían las de las asambleas departamentales y consejos. Entonces, si este caos en realidad que se está implementando es, por decir cierto, no legal, porque es claro que no es legal, pero si no tiene ningún tipo de consecuencia, pues entonces pues que todo el mundo lo haga, que todo el mundo renuncie a sus partidos y respete la ley de bancadas, que respete el fortalecimiento de los partidos políticos, eso se creó como un principio de fortalecer la democracia y que pues cada quien lo haga porque no va a tener ningún tipo de consecuencia, no va a tener ningún tipo de sanción. Ese es el llamado, obviamente en la demanda al Consejo de Estado, en el sentido que pues le solicitamos respetuosamente que se pronuncien de fondo frente a lo que parece un vacío, pero que pues pensamos que no existe, en el sentido que ellos tienen toda la facultad para ponerle un coto o un límite a esas actuaciones que hoy están ocurriendo. Las 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47 minutos. Aquí está nuestro compañero Cristian Tafur, que tiene un interrogante. Buenos días, doctor Pedro, le habla Cristian Tafur. ¿Cuál es la motivación o las motivaciones de ustedes de interponer esta demanda? Porque muchos dirán que de pronto es un tema político, de que la están tomando contra los senadores, porque incluso el senador Roy Barreras, luego de enterarse de esta demanda, expresó prácticamente de que el uribismo es quien está haciendo esto. Sí, pues lo que pasa es que cuando se le revuelve el tema político a las circunstancias
jurídicas y judiciales, pues, es poco difícil. Y obviamente que pues empiezan a hacer todo tipo de apreciaciones. Incluso nos encontramos, esa fue la de Roy y la de Benedetti en Twitter, puede también ser irrespetuoso con el tema de la demanda, ¿sí? Pues, yo pienso que eso es un sofisma de distracción. En este caso no, pues como ustedes podrán ver del texto de la demanda, pues la demanda se presenta en nombre propio, no la presentamos apoderando a ningún partido político, a ningún candidato, que si fuese en ese momento el encargo profesional, pues lo hubiéramos hecho de esa manera, ¿sí? En este Abogado, caso, en realidad, tras el conocimiento en la experiencia del asesoramiento en ese tipo de procesos electorales, encontramos que las actuaciones de ellos han generado en realidad un caos y una ola o un oleaje de querer hacer un transfugismo de una forma indebida. Para mí es el tema de que este es un transfugismo de una forma indebida, y pues varias personas hoy que ostentan curules y que quieren participar en el próximo proceso han tenido la duda y simplemente pues consultan. Nosotros pues obviamente que tenemos un trabajo posicionado en ese tema de materia de asesoramiento en campañas de Congreso, Presidencia, alcaldías, y consultan, y en efecto lo que revisábamos en la oficina respecto a ese punto es que para nosotros es totalmente ilegal y indebido lo que hoy se está haciendo, y no podría yo asesorar o darle ese consejo profesional a un actual senador o representante o diputado o concejal para que realice lo mismo sin que vaya a tener ningún tipo de consecuencias. Yo pienso que pues lo que aquí nace es que encontramos unas actuaciones irregulares que no han tenido, digamos que un control, y que no han tenido un pronunciamiento de fondo por parte del Consejo de Estado, y eso es lo que estamos pidiendo. Abogado, el mismo caso de ellos dos sería lo de el polo respecto al senador Jorge Enrique Robledo, y si tanto el polo como la U tienen dentro de lo que está normado, dentro de la normatividad, tienen la autonomía para decirles y pedirles realmente la curul, decirles dejen la curul, es decir, existe eso, lo puede hacer tanto la U como el Polo Democrático, y si los dos casos son parecidos. Bueno, sí, son muy parecidos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el proceso de pérdida de investidura es un proceso sancionatorio, ¿m? Y se basa en un análisis subjetivo del comportamiento del congresista al que se investiga. En este caso, obviamente que podríamos decir, con lo que se ha visto, que el senador Robledo podría estar incurso en la misma causal, en el mismo conflicto de intereses entre su posición, interés directo en un camino a la presidencia, frente a los del partido del Polo. Pero allí tendríamos que analizar detenidamente los estatutos del partido, detenidamente las manifestaciones y actuaciones que él ha hecho, tanto públicas, en medios de comunicación, en comunicados, y ante el mismo Congreso respecto a esa posición suya frente a su partido, para poder, digamos, que integrarlo integrar todo eso en una demanda, en una nueva demanda, porque el tema no es aritmético de que simplemente renuncio al partido y ya inmediatamente voy a incurrir en una pérdida de investidura. Yo, aprovechando ese punto, yo quisiera decir lo siguiente: mire, la ley 1437 del 2011, en su numeral segundo, determina que quienes se elijan con un aval de un partido deben permanecer en el partido si quieren conservar la curul. En ese orden de ideas, esa es la ley de doble militancia. El Consejo de Estado ha dicho que por doble militancia no hay pérdida de investidura. Pero eso no quiere decir que no sea ilegal, ¿sí? No quiere decir que no sea ilegal mi curul. O sea, se está ostentando, ellos tres automáticamente con esa norma están violando y están ostentando una curul de forma ilegal, porque el mandato de que deberán permanecer en el partido por el que se eligieron mientras ocupen la curul ya no lo están cumpliendo, y es un mandato legal, es decir, que hoy hay una ilegalidad. Adicionalmente a eso hay otra ilegalidad, que es la violación al régimen de bancadas, que se creó pues para no solamente fortalecer los partidos políticos, sino darle continuidad a esa reglamentación
de estructura de los avales y de las listas abiertas, cerradas y de la participación por intermedio de ellos, y que además también la vinculan a los grupos significativos de ciudadanos. Entonces, digamos que la actuación ilegal e irregular está demostrada, ¿sí? Y el Consejo de Estado ha sido muy enfático en decir que por doble militancia, por mandato constitucional, por el arraigo de la reglamentación del acto legislativo 01 de 2003, no podría implementarse una causal de pérdida de investidura. Pero si nosotros vamos a fondo, en el artículo primero en el numeral primero del artículo 183, sí es causal de pérdida de investidura el conflicto de interés. Y el conflicto de intereses es cuando yo contrapongo mi interés directo contra el del interés general. En este caso, ¿cuál es el interés general? El de todo un partido, el de los electores, el de el Congreso, el de la democracia, el de la ciudadanía, el del caos que existe, porque pues obviamente que aquí nadie está sobre la Constitución y la ley. Abogado Pedro, pues muy amable, muchas gracias. El tiempo se nos termina. Vamos a ver si nos contactamos internamente durante este fin de semana con usted y nos ponemos de acuerdo la próxima semana con un mayor tiempo para que podamos seguir tocando este tema, porque ahí tiene muchas inquietudes, muchas preguntas que nos llega la comunidad, los oyentes, y entonces estaremos muy pendientes para ir ahondando un poco más sobre este tema que es muy interesante y es un debate importante ahora que vienen también ya las campañas electorales y toda esta situación política en nuestro país. Abogado, muy amable, muchas gracias. Muy bien, un buen día. Gracias a ustedes. Noticias Radio y Redes. Noticias Radio y Redes.